dirigiéndome muy cariñosamente a todas las personas que actualmente se encuentran preparando su examen de grado en la carrera de Derecho o que son estudiantes en la carrera de Derecho. Estos videos son para ustedes. Sin más preámbulo, vamos con el dolo. El dolo está tratado en el título preliminar, en el artículo 44, a propósito de la imputabilidad civil. Está tratado junto con la culpa. En el inciso final del artículo 44 está definido lo que es el dolo. Y está definido como la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o al patrimonio de otro. Y en la doctrina se ha elaborado una teoría que se llama la teoría tripartita del dolo, que nos dice que el dolo principalmente está tratado en tres grandes materias. En materia precontractual, a propósito del vicio de la voluntad; en materia contractual, como agravante de la responsabilidad civil; y en materia extracontractual, el dolo como elemento constitutivo del delito civil. Vamos con la primera, con el dolo como vicio de la voluntad. El dolo como vicio de la voluntad lo tenemos que definir como una maquinación fraudulenta, que está destinada o tiene la intención, ese despliegue fraudulento tiene la intención que otra persona sea engañada para que manifieste su voluntad en un determinado sentido. Esa es la clasificación, ese es el concepto. La clasificación del dolo dentro de como vicio de la voluntad es amplio. Vamos a ver el dolo bueno, el dolo malo. El dolo bueno es aquel que no está sancionado civilmente, no es una conducta ilícita y lo que busca es obtener una legítima preferencia dentro de las opciones que puede tener una persona en el mercado para realizar una conducta de consumo, principalmente los precios más bajos del mercado. Más barato, imposible. Lava 1 millón de platos. Ustedes lo han escuchado, ese es el dolo bueno. Pero el dolo malo es una conducta ilícita. Esta conducta es la consistente en la maquinación fraudulenta y es tendiente a que la persona manifieste su voluntad, inducir la voluntad que de no mediar el dolo la persona no hubiera contratado. El dolo puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se ejecuta una conducta, se realiza un acto, hay un despliegue material. Pero si es negativo, estamos hablando de una omisión, algo que no se hizo. Tenemos el dolo grosero y grave. Cuando hablamos del dolo grosero y grave, estamos hablando que la ley no protege a los tontos. Entonces, si el engaño, la maquinación era tan evidente que una persona de sano juicio hubiera entendido que lo que se le estaba representando no, era falso, era una conducta fraudulenta, esto hay que verlo caso a caso. Pero está el dolo grosero, el dolo grave. Tenemos el dolo principal o inductivo, y este es el que está señalado en el artículo 1458, refiriéndose a los actos bilaterales. ¿Por qué? Porque nos dice que recae sobre una de las partes y señala que no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes y ha sido determinante. Que sea determinante quiere decir que de no haber mediado el dolo, la conducta o no se hubiera manifestado, la voluntad no se hubiera manifestado, o se hubiera manifestado en términos muy distintos a los que se manifestó. Y tenemos el dolo incidental, que no cumple con los requisitos para ser inductivo y que no ha sido obra de una de las partes, ni es determinante, por lo tanto no vicia la voluntad. Y por lo tanto, si no vicia la voluntad, la pregunta es, si no vicia la voluntad no se puede pedir la nulidad relativa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la sanción civil que tiene el dolo incidental? Y la sanción civil es la indemnización de perjuicios. Se puede demandar indemnización de perjuicios al que ha fraguado el dolo por el total de los perjuicios y al que se ha aprovechado del dolo hasta por el total del provecho, por el monto total del provecho. El dolo como agravante de la responsabilidad contractual está visto en el cumplimiento de una obligación. Sabemos que todo contrato produce obligaciones. Cuando esa obligación
no es cumplida por el deudor, el acreedor tiene derecho a que le sean reparados los perjuicios que le ocasionó aquel incumplimiento. En nuestro ordenamiento jurídico, el sistema contractual es un sistema subjetivo. Se rige por un sistema que está entregado a la subjetividad. Por lo que será determinante saber el motivo, cuál es la razón, cuál es la causa del incumplimiento atribuible al deudor. Este señor incumplió por culpa, incumplió por dolo, ¿le asiste alguna causal de inimputabilidad? Entonces, es más grave, entendamos que es más grave incumplir con dolo que con culpa. Y la más importante distinción dice relación con qué perjuicios son los que deben indemnizarse cuando el incumplimiento ha sido doloso. Cuando el incumplimiento ha sido culpable, se indemnizan los perjuicios directos previstos. Directos previstos. Incumplimiento culpable, se indemnizan los perjuicios directos previstos. Pero en cambio, cuando el incumplimiento ha sido doloso, se debe responder de todo perjuicio, dice la palabra del legislador en el artículo 1558, que está en el título 12 del libro cuarto, a propósito de los efectos de las obligaciones. Vamos a un ejemplo. Cuando hablamos de esto, es lo más probable que el profesor les pregunte un ejemplo. Entonces, este ejemplo ustedes tienen que tenerlo pensado. Ustedes no pueden sentarse frente al profesor a ir a pensar ahí el ejemplo. Ahí es momento de responder, no de pensar, porque se pueden ir en blanco. Yo les voy a proponer un ejemplo, pero ustedes pueden crear el que se les ocurra. Dice que yo arriendo un bus para ir desde Santiago a La Serena. Y entonces, en medio de la carretera, el bus quedó en pana. Y resulta que en llegar a La Serena, yo me gasto, con todas las personas que iban en el interior del bus, entre todo lo que me gasté me salió 1.000.000 de pesos. Pensemos que me salió 25.000 pesos por persona, eran 40 personas, 1.000.000 de pesos. ¿Y qué fue lo que tuve que pagarle a la empresa de transporte privado? Porque me llevara a la gente desde donde quedé tirado hasta La Serena, ¿cierto? Una empresa de transporte de pasajeros. Pero, aquí viene la distinción. Si el arrendador de ese bus sabía, conocía, entendía que ese bus podía quedar en pana en cualquier momento porque no tenía papeles, nunca se le había hecho una revisión técnica, la documentación el tipo la hizo en su impresora, en Photoshop, le dijo ya aquí está la documentación, pero era todo falso. El deudor es responsable de todos los perjuicios ocasionados, no solamente del daño emergente. En este caso el bus pensemos que iba con 40 auditores a hacer una auditoría para una certificación a una compañía minera. Entonces, como yo no llegué con las 40 personas a la empresa acusó una falta de seriedad en la prestación del servicio y decide no contratar con nosotros. Y como decide no contratar con nosotros, yo me pierdo una factura de 25 millones de pesos. Entonces, el deudor que dolosamente celebró el contrato, que dolosamente incumplió su obligación, es culpable o debe responder de todos los perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral, etc. ¿Por qué? ¿Por qué el daño moral? Porque si yo soy una persona que soy multimillonario y perderme esos 25 millones de pesos en esa factura es algo que a mí no me interesa, pero sí el honor y la honra de que mi prestigio profesional como auditor de las empresas en materia minera había sido intachable a lo largo de 30 años y ahora con el actuar de este señor mi reputación se ve mermada y yo me siento mal, ahí hay un daño moral. Habrá que probarlo, sí, eso es otra cosa. Ahí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo de en materia de arrendamiento. A ustedes se les puede ocurrir el ejemplo que ustedes quieran. Vamos a continuar. El dolo, ahora vamos a ver el dolo como elemento del delito civil. Cuando hablamos del dolo como elemento civil, tenemos que entender que dentro del derecho civil tenemos la responsabilidad extracontractual. Esta responsabilidad extracontractual surge cuando una persona ha cometido un hecho ilícito. El hecho ilícito puede ser un delito o un cuasi delito. La diferencia
entre el delito y el cuasidelito está dada principalmente porque el delito se comete con dolo, el cuasidelito se comete con culpa. Por lo tanto, el dolo es elemento constitutivo del delito civil, no del cuasidelito civil, porque ese elemento constitutivo es la culpa. La culpa, descuido, negligencia, imprudencia, como ustedes quieran llamarlo. No había la intención de causar daño cuando hay culpa. Aquí estamos hablando de la intención positiva de causar daño a la persona o al patrimonio de otro. En materia extracontractual, si hubo culpa, si hubo negligencia, si hubo imprudencia, si hubo descuido, si hubo... da lo mismo. Da lo mismo. Aquí, y así nos ilustra el artículo 2329 del Código Civil, que nos dice que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a la malicia, dolo, o negligencia, culpa, de otra persona, debe ser reparado por ésta. Ya, debe ser reparado por esta, habíamos dicho. Estamos hablando del dolo como elemento constitutivo del delito civil. Ahí está terminada la teoría tripartita del dolo. Tenemos el dolo en materia precontractual, en materia contractual y en materia extracontractual. Vamos a ver ahora el dolo en otras materias. Tenemos el dolo en otras materias. Les pueden preguntar ahí, bueno, ¿y el dolo está presente en otras materias? Y la respuesta es sí. Y está presente en el dolo pauliano. ¿Cuál es el dolo pauliano? Ya, el dolo pauliano, sabemos que la acción pauliana es la que tienen los acreedores para pedir que se deje sin efecto los actos realizados por el deudor cuando esté afectado fraudulentamente, enajenaciones tendientes a disipar, distraer, disminuir su patrimonio con el objeto que el acreedor no se pueda cobrar a través de eso del crédito que tiene con el deudor. Entonces, el deudor conocía el mal estado de sus negocios, sabía el mal estado de sus negocios, entendía que si enajenaba esto no tenían cómo cobrarle después los acreedores, y este señor dolosamente, sabiendo, conociendo, teniendo presente el estado de sus negocios, enajena y después el acreedor no tiene de dónde cobrarse. Ese es el dolo pauliano. Ya, el dolo es la intención que tiene la persona, el deudor que enajena, de la cual el acreedor tiene la acción pauliana. El dolo del incapaz. El dolo del incapaz siempre les he preguntado, pero es medio complicado de entender. Pongan atención, mira, cuando una persona es incapaz, la consecuencia jurídica de los actos celebrados es que esos actos adolecen de un vicio de anulabilidad. ¿Qué tipo de nulidad? Dependerá del tipo de incapacidad. Si es incapacidad absoluta, nulidad absoluta. Si es incapacidad relativa, nulidad relativa. Entonces, da lo mismo qué tipo de nulidad estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque los efectos son idénticos. Los efectos de la declaración de nulidad son idénticos. Entonces, uno de esos efectos es que la nulidad es declarada de manera retroactiva, ¿cierto? Y una vez declarada la nulidad, las partes se retrotraen a su estado anterior y quedamos como que aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, como debe retrotraerse, se debe entregar lo recibido, y en esa entrega de lo recibido, si nos encontramos que dentro del contrato había un incapaz, y yo celebré el acto o contrato con un incapaz, yo tengo que restituirle al incapaz, pero el incapaz no debe restituirme a mí. Entonces la ley, como una forma de proteger al incapaz, señala en el artículo 1688 que quien contrata con un incapaz y el contrato se declara nulo, no puede pedir la restitución o reembolso de lo que pagó o en virtud del contrato, sino cuando pruebe que el incapaz con eso se hizo más rico. ¿Y cuándo se entiende que se hizo más rico? Cuando lo pagado o adquirido por el incapaz le hubiera sido necesario, estuviera satisfaciendo una necesidad del incapaz. Y cuando lo pagado o adquirido subsista y el incapaz desee retenerlo. Eso lo hizo más rico. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué pasa? Si el incapaz abusa de su condición de incapaz, el incapaz sabe que es incapaz y se pone a celebrar actos, contratos, ¿cierto? Entendiendo que como es incapaz, se pone a celebrar actos, ¿cierto? Y después viene un joven de 14 años que vio todos los videos de YouTube de derecho al grado en internet y se puso a celebrar contratos por internet y se pone después, luego, a distraer de manera siniestra y dolosa su patrimonio, ya entendiendo que el hombre era incapaz. ¿Qué pasa? Dijimos que la ley no protege a los tontos, ¿cierto? Y si una persona
presume que la otra parte era mayor de 18 años, y digo, este debe tener más de 18 años, se ve mayor de 18 años, y lo debió haber corroborado y no lo corroboró, la ley le obliga de todas maneras a restituir. Pero, si habiendo requerido la corroboración de la mayoría de edad, y yo quiero asegurarme que esa persona con la que estoy contratando no es incapaz, y le digo, a ver, muéstrame tu carnet de identidad, tu certificado de nacimiento. A ver, no tengo el carnet de identidad, pero tengo el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento, este tonto lo había hecho en Photoshop, lo había impreso en su impresora, y el señor con el que contrató vio que el tipo sí era mayor de edad, claro, que el documento estaba adulteradísimo. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Entonces, el incapaz no puede aprovecharse en ese caso de la incapacidad y se sanciona con la imposibilidad de invocar la nulidad del acto celebrado. Esto está en el artículo 1685. La nulidad del incapaz. Perdón, el dolo del incapaz. El dolo en la posesión. Esto es un tema que es muy visto y a propósito de la posesión clandestina está tratada en el artículo 713. Es una posesión viciosa, la posesión clandestina es una posesión viciosa y el vicio de que adolece es el dolo. Es una posesión dolosa porque yo dolosamente oculto la cosa y se sanciona con la pérdida del derecho de el poseedor vicioso de adquirir por la prescripción, de llegar a adquirir por la prescripción. Tenemos también el dolo en materia de como indignidad. En la sucesión, artículo 988, sabemos que para suceder es preciso ser capaz y ser digno. Entonces, una de las causales de indignidad es el dolo. ¿Y dónde está presente? El que dolosamente obtiene a su favor una disposición testamentaria y el que impide a otra persona testar, van dos, y el que oculta o distrae el testamento. Y a ver, ¿cuáles son ahí el dolo como indignidad en materia testamentaria? Listo, profesor, el que dolosamente obtiene a su favor una disposición testamentaria, el que impide testar a otro, y el que dolosamente oculta el testamento. Por el solo hecho de ocultar el testamento se presume el dolo. Ah, perfecto. El dolo debe probarse. El dolo debe probarse por los medios probatorios que franquean la ley, pero sin embargo, existen casos donde la ley presume que se actuó con dolo. ¿Cuándo? Bueno, acabamos de ver un caso cuando se oculta el testamento, se presume que en la ocultación es dolosa. Cuando se intenta una medida prejudicial y no se presenta la demanda dentro del plazo establecido por la ley, también se presume que la acción, la actitud del que intentó la medida prejudicial también fue dolosa, ¿cierto? Ya, eso es todo dolo. Eso es todo dolo. Está la definición del dolo, tenemos la teoría tripartita del dolo, materia precontractual, materia contractual, materia extracontractual, el dolo también en otras materias, vimos el dolo pauliano, el dolo del incapaz, el dolo como indignidad, el dolo en la posesión y cuando se presume el dolo. Nos vemos en un próximo video. Saludos, estimadísimos.